Hola a todos y todas. Bueno, esta es la clase número 5 de historia de primero. La idea es trabajar las civilizaciones hidráulicas. ¿Qué significa esto? Significa que son civilizaciones basadas en sistemas de riego, de la economía central basada en la agricultura. Es las regiones mesopotámicas, ¿sí? Estamos hablando de Oriente Medio, si ven los mapas eh, que yo les mandé. Estamos hablando de civilizaciones que se empiezan a complejizar, a ser más grandes y a tener distintos grados de organización. Estas sociedades, estas civilizaciones empiezan a crecer no solamente en cantidad de gente, sino también en su forma productiva y en su forma organizativa. Entonces empiezan a surgir los estados. No es el estado como conocemos ahora con un presidente, con ministros, o con un parlamento o un congreso nacional donde hay diputados y senadores. En aquel momento se llamaba Estado simplemente a una forma organizativa eh, donde existían ciertas reglas, ciertas leyes, digámosle así, que toda la población de esa comunidad tenía que respetar, ¿sí? Estos estados es como si uno dijera es una forma organizativa donde existe una legalidad que hay que cumplir, que hay que obedecer, y donde hay una sociedad dividida, como decíamos antes en la clase anterior, donde había eh, un dirigente, subordinados, sacerdotes. Bueno, en estos primeros estados está el dirigente, que decíamos antes. Ese dirigente empieza a tener un poco más de poder y ahora empieza a tener el poder de dictar algunas leyes. ¿Sí? Dictar algunas leyes significa, bueno, ¿qué vamos a hacer con el excedente de la producción? ¿Qué vamos a hacer con la gente que no quiere trabajar o con la gente que tiene ganas de hacer otras cosas y no quiere cumplir con, con la, con las actividades que le ordenan? ¿Mm? Y estos estados empiezan a ser dirigidos por estos dirigentes que van a justificar de alguna manera ese poder. Y hay dos formas de justificar ese poder. La primera tiene que ver con la fuerza. ¿Mm? El dirigente puede construir su poder a partir de hacer obedecer, ¿Mm? utilizando la fuerza, el poder de la fuerza. Y por otro lado también puede ser que sea justificado a través de cosas como mi poder baja de Dios o mi poder baja de alguien eh, que no conocemos, pero que me puso acá porque soy el mejor de todos. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Es como si, eh, como para decir oh, los reyes, ¿no? Los reyes, ¿quién le da el poder a los reyes? Nadie, nadie los eligió a los reyes de España, a los reyes de Inglaterra. Vienen de antes, es como si fuera hereditario. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos fueron reyes. Bueno, en algún momento alguien puso a ese rey. ¿Quién puso a ese rey ahí? ¿Quién le dio la legitimidad de que es el que manda? ¿Por qué hay que obedecer a una persona que se puso ahí? Bueno, al principio era por poder, al principio era por la fuerza y también porque se decía que el poder venía de Dios, o de los dioses. Ahí es muy importante también el rol del sacerdote, que es el intermediario entre la creencia y el que organiza la creencia de la gente. Entonces el sacerdote también puede ser el que diga, bueno, el que dirige es esta persona. Alrededor de ese dirigente va a surgir un grupo de personas que es el que va a colaborar en la dirección de las cosas. A esto se les va a denominar burocracia. A esta burocracia
es un conjunto de personas que ayudan en la administración de ese poder o en la administración de la organización de la sociedad. ¿Está bien? Pero también es muy importante porque empieza a crecer el excedente. Como crece la población, crece la producción, entonces va a crecer también el excedente. Este excedente hay que administrarlo, hay que ordenarlo, hay que acumularlo. También va a haber que trocarlo, es decir, intercambiarlo. Eso lo van a hacer los comerciantes. ¿Sí? Los comerciantes son aquellas personas que agarran el excedente, van, lo intercambian con otro excedente de otra aldea o de otra ciudad. ¿Sí? Esos son los comerciantes, que son los intermediarios. Pero ese excedente también hay que administrarlo, hay que guardarlo. Y para eso se necesita numeración y escritura, que todavía no existía. Entonces, en este periodo que empieza a crecer el excedente y se empiezan a crear los estados para organizar socialmente y políticamente a esas civilizaciones, empiezan a surgir formas de escribir qué es ese excedente y empiezan a aparecer formas de números, de numeraciones para, eh, para definir cantidades de ese excedente. Cantidad para distribuir, pero también cantidad para intercambiar en ese trueque. Ahora empiezan a surgir civilizaciones. Yo les preguntaba qué era una civilización. Una civilización es como una sociedad compleja que adquiere un grado de desarrollo técnico, ¿sí? Es decir, que están profundamente organizadas y van desarrollando cierta técnica para mejorar sus formas de vida. ¿Sí? Estas civilizaciones empiezan a tener una forma de organizarse políticamente, es decir, con el Estado, con los dirigentes, con los sacerdotes, pero también empiezan a surgir formas de interpretación de la vida en esas civilizaciones. Ya no son aldeas separadas que cada uno puede tener su propio pensamiento y su forma organizativa. Estas civilizaciones son las que concentran una gran cantidad de esa población y que por su forma organizativa compleja se denominan civilizaciones. Lo que vamos a ver a partir de ahora son las civilizaciones hidráulicas. Las civilizaciones hidráulicas, como dice la palabra, son aquellas sociedades que se empiezan a organizar en base a obras de agua, obras hidráulicas, ¿sí? Basadas en la agricultura, y para la agricultura se necesita agua, mucha agua. Por eso las primeras civilizaciones hidráulicas, estas civilizaciones complejas, van a surgir en lo que se denomina la Mesopotamia, que significa entre ríos. ¿Mm? Entonces, muy fuertemente en las zonas de el norte de Egipto o en Medio Oriente, si pueden ver un mapa, eh, ahí van a encontrar esas zonas donde hay muchos ríos y que son tierras muy fértiles para construir civilizaciones complejas denominadas hidráulicas. Entonces lo que tenemos es un crecimiento de la población, un mejoramiento en la organización social y política, surge el Estado. Este Estado lo va a dirigir este dirigente que digo, con un conjunto de personas que se llaman burocracia para organizar la seguridad de la población, pero también para administrar el excedente que va surgiendo de la agricultura. Bueno, muchas gracias.